Tsunami, antología de textos que edita Gabriela Jáuregui, irrumpe como advierte su título. La autora explica que en estos tiempos nuestras voces, textos de mujeres de diversas generaciones y quehaceres se suman en crescendo hasta que, ola tras ola, más bien se crea un verdadero tsunami. Y quizá es porque no hay como nombrar el estruendo con el que cada vez más los asuntos privados violentos del universo femenino en el mundo dejaron de serlo para mostrarse en la escena pública e inundar los medios de comunicación y las redes sociales. A través de movimientos como Me Too y el Time's Up, que obligan a ir más allá que quedarse con la sola denuncia. A esto convida el libro Tsunami. Y platicaremos también con Gabriela Jáuregui, que es la editora, y tendremos los comentarios de nuestros amigos de Novedad de la Patria. Para hablar de este libro realmente provocador, pues estamos con Gabriela Jáuregui. Gracias, Gabriela, por recibirnos aquí en tu casa. Gracias a ustedes por venir. ¿Cómo surgió la idea o cuál fue el motivo de que decidieras reunir esta antología, esta antología que es además, ni siquiera en el tema es tan pareja, digamos, como uno podría pensar? Bueno, esa era una de las voluntades, que no se escuchara una sola idea en torno al tema de género, ni a los problemas que han surgido de acoso y demás, sino que justamente se escucharan muchas voces partiendo de distintos lugares. Y la idea, digamos, la semilla surgió de que sentía yo que en redes se estaba hablando mucho del tema, sobre todo en redes, digamos redes sociales y demás, de pronto en las noticias, pero que por el mismo formato del Twitter, del Facebook, etcétera, se mantenía como muy en la superficie la conversación. ¿Te refieres a mi primer acoso, el hashtag? Me refiero sí, a temas de acoso, sobre todo de acoso y de feminicidios, violencia. Aunque obviamente de feminicidios pues hay unas investigaciones de periodismo muy serias y demás, pero de pronto en la conversación se mantenía muy radical sobre todo eso, el tema de género, de feminismos, de acoso, etcétera, y sentía yo que eso hacía que la conversación se volviera muy fácil de radicalizar. O sea, como que se volvía de pronto muy violenta incluso la conversación. Y hacía falta, sentía yo, un puente entre las mujeres que estaban en la calle haciendo las denuncias, marchando, exigiendo como justicia, y las mujeres en la academia haciendo reflexiones muy serias, muy profundas, pero desde la academia. Y como que faltaba un puentecillo ahí, y sentía yo que hablar con estas mujeres, invitarlas y darles el espacio libre, con extensión libre, con tiempo libre, era una forma de empezar a construir uno de esos puentes. Hay muchos puentes posibles de construir, ¿no? Pero bueno, esta es una propuesta de puente. Pero ¿cómo les decías? Vamos a tratar el tema de qué. Lo dejé súper abierto. Les dije, hola, ¿no? Las admiro, las leo, las invito a tratar el tema de género, de qué quiere decir ser mujer hoy en día en México. Extensión libre, género, valga el juego de palabras, libre. Sí, pues hay versos también. Exacto, hay una cosa visual también, una pieza visual. No hubo cuento, pero hubiera podido haber un cuento. La mayoría, claro, se presta para el ensayo, la mayoría son ensayos, pero entonces fue muy abierto justamente para contrarrestar un poco la cerrazón de toda la conversación cotidiana. Y fíjate, como decía al principio, uno tiene la idea de que son como bloques, ¿no? Las mujeres feministas o que están más o menos identificadas con los derechos de la mujer, como que uno tiene la idea de que es parejo todo y no es cierto. No. Me sorprendió mucho un texto de una de tus colaboradoras en donde marca una diferencia entre ser feminista y ser feminista o ser mujer indígena que quiere ejercer sus derechos, ¿no? Como que los iguales no son tan iguales en todas las circunstancias. Claro, claro, dentro de los grupos de mujeres hay un montón de diferencias de privilegios, de quien toma la palabra, quien siempre es la que sale en las cámaras y quienes son también marginalizadas dentro del margen, ¿no? Claro. Tú, al final de cuentas, ¿qué resultado o qué lectura hiciste global cuando empezaste a ver el conjunto de lo que te enviaban? Pues, ¿Te sorprendió algo? Todo me sorprendió. Es decir, por ejemplo, el texto del que estamos hablando, que es de Yasnaya Elena Aguilar Gil, pues justamente su cuestionamiento a la palabra feminismo como lingüista me pareció muy pertinente y muy interesante.
Y no es que diga, no, es que yo no soy feminista, sino que dice, me cuesta identificarme con esa palabra siendo mujer indígena, ¿no? Pero es muy interesante la forma en la que lo desmenuza. Bueno, y el concepto de indígena también. También. Yo soy indígena, no, yo soy de... Claro, yo soy mije, claro. y quién me llama indígena, cuándo nos llamamos feministas, cuándo no, es como muy interesante. Pero bueno, el texto, por ejemplo, de Sara Uribe, que es una gran poeta, que habla del intento de feminicidio de su padre a su madre y cómo encontró ese documento y la forma en la que ella y su hermana quedaron en una orfandad que alegremente no las mandaron a instituciones y cómo eso las salvó de otros problemas. En fin, de pronto sí, hay unas cosas muchas sorpresas ahí. Me sorprendió también, por ejemplo, Daniela Rea, que es una gran periodista, que nos comparte fragmentos de su diario de madre y pues la honestidad brutal. Muchísima gente nos ha escrito y le ha escrito a ella como diciéndole gracias, yo te leo y me leo como... ¿no? El tema de la maternidad. En cambio hay Diana Torres, que es una mujer lesbiana que trabaja de noche, que tiene un bar, pues su experiencia de vida es muy distinta, ¿no? Entonces como que lo que me sorprendió fue la diversidad. O sea, todas podríamos partir de que más o menos trabajamos en un ámbito similar. Busqué que fuéramos mujeres con experiencias de vida distintas. Pero todas comparten un ingrediente, la violencia contra la mujer. Pues sí, de cierta forma, en algún otro momento se toca en todos los textos, lo cual es pues la razón de la urgencia, ¿no? Ojalá no fuera así, pero es también parte de la urgencia del libro y de la reflexión que debemos tener todas y todos. ¿Y no se te ocurrió en algún momento que incluyeras también las voces de algunos hombres? Justamente el tema de la violencia contra la mujer tiene que ver desgraciadamente, con los hombres, pero sobre todo con una estructura. No son hombres individuales, sino la estructura que lleva o que los invita a construir su masculinidad oprimiendo a las mujeres o haciéndoles violencia. Pero yo creo que ese sería un libro muy interesante y es un poco lo que hizo Lidia Cacho después de trabajar tanto con mujeres. En el libro de Ellos Hablan, ¿no? Es un poco eso, ahora vamos a escuchar de dónde viene eso. Pero aquí yo quería justo que se escuchara a las mujeres hablando de ser mujer. No, y es interesante porque se van hasta la antigüedad. Sí, bueno, la Grecia como Margot antigua, Glantz, ¿no? exacto. Como Margot Glantz también. Ajá, ajá. Y otra de las cosas, hablando de Margot, pues Margot tiene 89 años y la más joven de todas tiene 18, que es Jimena González. Entonces también ahí hay una relación y una diferencia generacional, ¿no? Y todas las que estamos en medio. También busqué que hubiera eso porque son experiencias y formas de ver la vida y tu cuerpo y todo bien distintas, ¿no? También. ¿Ves otras constantes? Hablamos ya de la violencia. Todas han padecido la violencia. ¿Hay otras constantes, digamos, que estén presentes en todos los textos? Yo siento que hay dos constantes más. Una, la resistencia. O sea, todas han encontrado y hablan de distintas formas de resistir, desde la palabra, desde grupos, desde muchas cosas, pero todas hablan de la violencia y de la resistencia a esa violencia, o la transformación de esa violencia en algo más. Y todas hablan, pues digo, es un libro, ¿verdad? Pero todas hablan como del poder de la palabra y cómo a través de la palabra misma, de los textos mismos, se puede ejercer esa violencia, pero también se puede transformar esa violencia, ¿no? Entonces siento que esas también son constantes, el poder de la palabra. El empoderamiento a través de la palabra. Fijas en la memoria, digamos, en el papel, pero también te libera cuando lo compartes. Uh-huh. Y eso, la sororidad, como que todas hablan de resistencia en relación con otras mujeres, hablando con otras mujeres, leyendo otras mujeres, como encontrando experiencias en común con otras mujeres, como que todas esas cosas encuentro en todos los textos. Es un tema estructural, lo cual quiere decir que si cambiamos esa estructura, que es lo que se busca un poco, ¿no? Pues eventualmente las formas de actuar van a cambiar. O sea, yo no creo que ningún hombre sea intrínsecamente malo, ni obviamente ninguna mujer tampoco, pues ningún ser humano. Simplemente nacemos, nos educamos, nos criamos y nos formamos o deformamos en ciertas estructuras. Y la estructura en la que vivimos pues es patriarcal, es machista y por ende busca oprimir y violentar a otros. Y no solo las mujeres lo padecen, los hombres mismos lo padecen también. Sí, pero no es lo mismo.
No, pues de claro que verdad. no. No, claro Y las que no. mujeres indígenas yo creo que son la zona más vulnerable y más maltratada, ¿no? Pues sí, siempre, como decía yo, ¿no? Como dentro del margen, siempre hay otro margen, ¿no? El margen del racismo y la pobreza. Pues sí. Lo vimos mucho con Yalitza, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, las reacciones a su fama han sido, bueno, han sido un destape de un tremendo racismo y clasismo y además de machismo, porque Claro. y todas van como de la mano además, ¿no? Sí. Porque el papel de la mujer que se encarga de la casa o del cuidado o de las labores domésticas, pues no es un hombre indígena, es una mujer indígena. Entonces son las dos cosas juntas, el tema de género y el tema de raza y clase también. Es fuerte. Es muy fuerte. Cada voz en esta antología explora distintas facetas del ser mujer y todo lo que esto puede significar, corporal, material e ideológicamente, de forma singular. A través de estos textos, esa palabra cambia. Se busca pensar nuestra representación o la falta de ella, las definiciones y etiquetas que nos son impuestas. Se trazan la violencia histórica y cultural, pero también delineamos nuestras resistencias. Así describe en el prólogo Gabriela Jáuregui el contenido de Tsunami. Jáuregui es doctora en literatura comparada por la Universidad del Sur de California, con maestrías en escritura creativa y literatura comprada, además de ser editora y cofundadora del colectivo editorial Surplus Ediciones en México y presidenta del jurado del premio Aura Estrada para jóvenes escritoras. Me llama mucho la atención porque ese puente del que tú hablabas, decías que estaba la parte académica, estaba la otra parte de la denuncia. Pues el puente, esta parte intermedia, pues tiene que ver con la literatura. Es un campo que yo creo que se caracteriza sobre todo por la libertad, ¿no? Y el tema que estás planteando en el fondo es la libertad y el libre ejercicio de los derechos de la mujer. Para cambiar justo esas estructuras, pues hace falta también imaginar otras formas posibles de ser en el mundo y de estar en conjunto, hombres y mujeres, mujeres y mujeres, que sean de más justicia y de mayor equidad. ¿Tú tienes familia, tienes hijos? Sí, tengo 2 hijas. ¿Hijas? Sí. Es urgente. Me urge que esto cambie. Pues claro, o sea, no solo lo hago por mí y por mis compañeras, hermanas, amigas, sino también porque Las chicas que o sea, vienen, claro. ¿qué onda con Jimena, que tiene 18 años? Y yo la veo a ella, la escucho hablar y digo, hay mucha esperanza. Yo ojalá estuviera así de despierta a los 18 años. Y quiero pensar que poquito a poco las mujeres y también los chavos actúan de otras formas, se responsabilizan y son más solidarios, más compañeros, menos violentos. ¿Tú percibes, por ejemplo, en el uso del lenguaje en los medios zonas muy machistas o notoriamente machistas? El otro día salió un programa en Tele Nacional de puros hombres hablando sobre el tema de la legalización o la despenalización del aborto. O el clásico, claro, que ya hasta se volvió memes en la red y demás, de los hombres, simposio de doctores hablando sobre la lactancia materna y eran puros hombres. Es decir, que cuando de pronto uno dice, ay, bueno, ya igual nos podemos relajar un poquito y de pronto pasan cosas así, es como de, no, por eso hay que seguirle dando, no nos podemos relajar ni un minuto, caramba, hasta que este tipo de cosas no dejen de pasar. Es absurdo, es de risa, pero lo hacen con toda seriedad. Claro. Con toda seriedad están ahí hablando de lo que piensan de los cuerpos de las mujeres y sus libertades. Pues está cañón. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sigues con este proyecto? ¿Continúa? Pues sí, alegre y tristemente, te digo, tristemente porque me encantaría que fuera un tema que ya no es vigente, me encantaría que pudiéramos hablar todas, sentarnos a pensar en los árboles y otras cosas, ¿no? Pero tristemente todavía hay mucho que decir en torno a las libertades, al cuerpo de las mujeres, a nuestros derechos y al machismo y la violencia de género. Y sigue habiendo casi 9 feminicidios al día en México. O sea, en este cuarto ahorita estamos 4 mujeres, más otras 4, en un solo día desaparecen, dejan de existir, dejan de escribir, de pensar, de ser mamás, de ser hermanas. O sea, vamos, no son solo números, son mundos mujeres enteros que desaparecen. Así es. Y
pues cómo no vamos a seguir hablando de esto. Es un tema, bueno, es urgente, ojalá y cambie, pero también es una tarea ya no pendiente porque ya empezaron ustedes en este sentido, pero que se tiene que continuar. Claro, y que estamos desde muchos frentes, muchas mujeres haciéndolo de formas distintas y cada una aportando como un pequeño, digamos, eslabón más para que eso se vaya cambiando, ojalá. Aunque la violencia unifica, digamos, en general a las mujeres en contra de ese ejercicio terrible por parte de los hombres principalmente, también hay algunos sectores de mujeres que no están muy de acuerdo con las posturas que se ventilan, que se plantean en libros como este o con los discursos feministas, ¿no? Claro, sí, yo he escuchado de pronto que las personas confunden como el término feminismo y lo equiparan con machismo, como si el feminismo fuera lo opuesto del machismo. Pero eso, como que de pronto se malentiende el feminismo como si fuera el machismo a la inversa, ¿no? El machismo es un sistema de poder que oprime a las mujeres, pero como bien dije, también a los hombres, de otras formas. El feminismo es un movimiento de emancipación, de liberación y de equidad para todas y todos. El feminismo, los feminismos, porque además creo que algo importante que se va viendo en el libro es que no hay un feminismo, hay un montón de feminismos. Está el feminismo de las mujeres afroamericanas de clase trabajadora, que es muy distinto que el feminismo de alguien como Hillary Clinton, por dar un ejemplo. Son dos mundos distintos y se habla desde lugares muy distintos y sin embargo ambas dos utilizan esa palabra. ¿Por qué? Porque desde distintas trincheras y con distintas soluciones, lo que proponen es la equidad, ¿no? Entonces, como dicen las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Y es bien complejo y hay un montón de formas de entrarle. Habían mujeres de la ola de feminismo de los 70s para quienes la feminidad y ser ultra femeninas y parir y era parte del feminismo. Bueno, ¿te gusta eso? Genial, ahí está. También hay las feministas que claro, que la onda es vamos a quemar los brasieres, bueno, muy bien. Y eso es interesante y yo lo que invitaría a las personas que dicen, ay no, ¿qué es esto? O que usan palabras como feminazis, denle chance y lean, no necesariamente claro. Este libro, casi que lean Wikipedia y verán que tal vez están como malentendiendo el término. Sería una de las cosas que diría yo como respuesta cuando la gente dice estas cosas, ¿no? Hay otra zona que como que luego no se ve muy bien y tiene que ver con el hogar mismo, ¿no? Se ve o se piensa que lo que hacen las mujeres de actividades en su casa, que tienen que ver con limpieza, con la ropa, con la organización del hogar, con la manutención, es como normal. Y pueden tener un compañero que sea proveedor también, y la mujer también provea económicamente. Entonces, como que las tareas no se reparten. ¿Tú lo ves también como una zona de violencia, digamos, normalizada o sin mucho aspaviento? Claro, pues el hecho de que la economía funcione depende un montón de la labor que es ahí sí invisibilizada de las mujeres que se quedan en casa y no solo de las, digamos, las mujeres que se quedan en el hogar cuidando a los hijos, sino cuando estas mujeres salen del hogar para chambear en sus chamas, las personas que trabajan, las trabajadoras del hogar, es decir, el hecho de que funcione la maquinita requiere de un montón de piezas, ¿no? Para hacer la metáfora ya bien usada y bien conocida. Entonces, como que es bien importante reconocer esa labor. No, que tampoco se trata de eso. Que económicos, digamos, que han demostrado desde los 80, no, 70, yo creo, hay una socióloga alemana, se llama Gertrude Hahn, en donde demostró en una tesis doctoral que las mujeres que trabajan en casa, en su casa, generan más que los hombres que salen. Pues es que además generan todo, ¿no? Para que los hombres puedan salir a hacer esas cosas dependen de alguien, generalmente una mujer, ya sea la esposa o si no, la mamá, la tía, la hermana, que se quede en casa y haga todo lo demás, ¿no? Entonces son labores que no se reconocen con un valor económico como el del señor que va a la fábrica o el señor que va al banco, pero tienen una función social bien importante. Y entonces eso no se puede tampoco desde ningún lado desacreditar el trabajo de las mujeres que se quedan en el hogar, ni como para decir, ay sí, tú no eres feminista, tu trabajo no vale. Es decir,
es un trabajo que tiene un valor, realmente un valor económico, que puede ser cuantificable, medible, y que tiene un valor social y de bienestar, que ese es incuantificable, digamos, que es el de cuidado. ¿Y quiénes son las que se han encargado de las labores de cuidado? Las mujeres. Entonces creo que eso, ponerle en el lugar que se merece, es parte de la lucha del feminismo, pero también de luchas de equidad de salario, de equidad de un montón de cosas, ¿no? Económica, etcétera. Bueno, que sigan ganando menos las mujeres en puestos similares en todo el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, esperemos que cambie todo eso. Pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué otros proyectos tienes que tengan que ver con esto? ¿Piensan Pues, hacer, digamos, televisión o algo de radio? Yo espero, bueno, estamos como que ha sido bastante exitoso el libro, alegremente, ha tenido buena respuesta en el público, entonces yo quisiera hacer un volumen 2, digamos, la versión 2.0, con otras escritoras que pues por espacio y por tiempo y por distintas cosas no podían estar acá, y pues hacer un Tsunami 2 y seguir obviamente promocionando y yo estoy escribiendo además una novela, así es que... Pues, oye, lo curioso es que este Tsunami no lo habíamos visto, ¿eh? Pues qué bueno que ya... No, y pienso en los textos que maneja esta antología, en donde a veces se busca la visibilidad, pero también a veces la visibilidad es un problema. Pues era lo que decía justo de Sara Uribe, ¿no? Cuando las mujeres de pronto no son vistas, como en su caso, pueden vivir más seguras. O lo que dice Diana, ¿no? De pronto te ven en la calle y si creen que eres hombre, igual no te agreden. Si te ven claramente como mujer, pues ya te vuelves un foco de posible violencia, ¿no? Entonces sí, a veces justamente en los medios, en las redes, ¿no? En la literatura, en el cine, queremos visibilizar a las mujeres, sí. Pero hay lugares y momentos en los que ser invisible es la mejor forma de sobrevivir. Qué terrible. Bueno, pues no sé si nos quieres compartir algo más, Gabriela. No, pues más bien agradecerles la invitación para compartir el libro y ojalá y la gente lo siga leyendo. Ojalá. Gracias, Gabriela Jáuregui. Gracias, Javier. Y seguimos aquí. Y ahora los invito a que escuchemos La novedad de la patria. ¿Intentaron detener acaso por una vez siquiera la muerte de la vida los hechiceros y los contrabandistas, los alcohólicos públicos y unánimes? Estamos en el centro de Hermosillo, esta ciudad donde en 1995 cumpliera su ciclo de vida Abigail Bojorquez, el poeta. Estamos aquí para compartir con espectadores que cuentan conmigo estas regiones respecto de la vida y obra de Abigail Bojorquez. Abigail Bojorquez es el poeta representativo del norte de México. En Sonora mostramos su poesía como efigie. El vate, oriundo de Caborca, habla por nosotros, quienes andamos los caminos agrestes, deseando siempre encontrarnos con los versos que levantan polvo. A varias décadas de distancia del nacimiento de un poema escrito por Efraín Huerta, al que el poeta tituló Palabras por Abigail Bojorquez, el contenido de dicho poema es tan vigente como el mismo instante en que se escribió. Cito: a Abigail le duele el esqueleto cuando escribe, cuando protesta y el poema echa humo, cuando los versos, los malditos versos inaplazables brotan del asfalto de la vieja ciudad y el joven iracundo del norte del país busca el desquite y se estrangula a sí mismo. Poeta al fin, salvaje oficio del poeta, Abigail. Así rubrica Efraín su poema. Volver a los versos de Huerta es encontrar la sentencia de una poesía que se viste de honestidad y valentía para decir lo que se ama, y en esta poesía el testimonio ferviente de una obra que se defiende por sí sola. Abigail Bojorquez, relegado de las antologías que editara el grupo intelectual en el poder en la década de los 60, no hace otra cosa más que padecer la poesía y entonces, como una consecuencia, escribir y escribir. A la vuelta de los años, la poesía cobra su cauce,
Los versos en su torrente se acuerpan en las páginas de Abigail Bojorquez, Poesía reunida e inédita, libro que publica Instituto Sonorense de Cultura bajo la compilación de Gerardo Bustamante, investigador y biógrafo del Bate caborquense. Algo pasa con el nombre del Bate, quien ahora en Hermosillo, Sonora, lugar donde vivió sus últimos días, existe una estatua a la cual la sociedad acude con frecuencia. La estatua es la manifestación más recurrida en intervención, una estatua que adquiere ofrendas como un reconocimiento a la obra que Abigail nos diera como legado. Hicieron algo por impedir la muerte horrenda de la vida, todos los canasteros de los frutos del odio, la tribu de la ganancia y la rapiña, la raza de las pezuñas de platino, los lamebotas, las cartomancianas oficiales. En la cámara, Lázaro Grimaldi. Soy Carlos Sánchez. Con permiso. Llegamos al final de Cuenta Conmigo. Les agradecemos su atención. Los esperamos también todos los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Gobierno de México.